bien, tenemos el gusto de recibir a Mauricio Rodríguez. Él es periodista, es escritor. Ya tiene 8 libros y vamos por el noveno, casi. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Paula, como siempre, charlar contigo. Bueno, la idea es conocerte un poco más, conocer tu vida, tu historia, por qué has tomado la decisión de ir hacia el mundo del periodismo, hacia el mundo de las letras. Te criaste en Malvin, ahí toda tu vida. Claro. Mi padre, bueno, toda mi familia viene de ahí de Malvin. Mi padre fue diario, ahora está jubilado, le mando un beso, que está toda la familia ahí la hinchada mirando. Mi padre toda su vida fue canillita de Malvin, fue testigo de muchas cosas que pasaron en ese barrio, que obviamente es un barrio con mucha riqueza cultural, un barrio con mucha vida. Sí. Y bueno, mis recuerdos con mis primos de ir a la playa, obviamente un día como hoy ni que hablar, jugar a la pelota en la calle, y ahí fue como el acercamiento, un poco lo que decías vos de por qué el periodismo. Yo tenía la enorme suerte, mi padre diariero, cada vez que volvía llegaba con diarios, revista, anteojito, patatín y patatán. O sea que ya los más veteranos eras fan de eso. Claro, entonces y las tardes de verano y de invierno eran agarrar todo eso, ir al cuarto, tirarme en la cama y bueno, mirar, recortar los álbumes que salían en ese momento. O sea que, supongo yo que si tengo que encontrar una explicación, viene por ahí. Y eso capaz que, obviamente, está clarísimo que te marcó, pero vos fuiste consciente o inconsciente de esa marca. Tal vez capaz que dijiste, no, mi camino va por otro lado, voy a estudiar otra cosa, pero estaba ahí. Mirá, en realidad siempre me gustó leer mucho y viste que el proceso de leer y empezar tímidamente a escribir es la siguiente etapa. Sí. Siempre leí mucho, mi familia leemos mucho y un gran consumo cultural. Mi cuñada escribe, mi hermano escribe, mi otro hermano hace radio, o sea, estamos vinculados de alguna manera al mundo de la comunicación. Y en realidad lo que pasó, la primera intención fue ser marinero, porque yo tenía un tío marinero que viajaba de repente 2 o 3 meses y cuando volvía traía los cuentos, las historias. Y dijiste, quiero eso. ¿Pero cuántos años tenías cuando querías ser marinero? 5 o 6, no, niño, muy chiquito. O sea que no fue casi una realidad. No, fue la cosa. Y bueno, cuando empecé la escuela recuerdo mi primera publicación, que la tengo guardada todavía, en un diarito de la escuela, que podemos decir que fue mi debut como periodista. Dije, qué lindo que es esto de escribir. Empecé como a acercarme, empecé a escribir cuentos, me gusta dibujar mucho también. Mi abuelo, que falleció hace muchos años, dibujaba muy bien. Mi padre y mis hermanos dibujan muy bien, hay como una tradición ahí del dibujo también. Y bueno, y cuando empecé a tener que decidir, anduve por otras cosas y creo que ahí apareció esto que te decía, ¿no? Tantas lecturas, y en un buen día descubrí la radio, un programa de carnaval, sí que 46, los domingos de noche. Le mando un beso a mis compañeros, Enrique D'Amato, que fue el que me llevó a la radio. Y me acuerdo que mi primera entrevista fue a Bananita González, ¿no? Hice móvil de carnaval. El padre de Rusito, le mandamos un beso grande. Bueno, una gran figura del carnaval también. Totalmente. Y me acuerdo que hice esa nota, fui al estudio de radio sin saber absolutamente nada, casi que no hablé, pero dije, acá hay algo, acá pasa algo. Me gustó y seguramente hubo ahí un clic y dije, bueno, esto es lo mío, ¿no? Bien. Tu primer trabajo, bueno, entonces fue en radio antes que en prensa escrita, porque vos te has desarrollado mucho también en prensa escrita en nuestro país. Claro. ¿Ese fue el segundo, radio y prensa escrita? Mira, pasó una cosa que viste que a veces las cosas se van concatenando para que sucedan. Estoy haciendo ese programa de radio y un amigo que trabajaba en el programa, en CX46, me dice, mira, hay un llamado para la UTU de periodismo, capaz que si te gusta esto, podés estudiar. Y yo al principio dije, la verdad, estudiar, no lo veía como digo, esto me gusta. Pero por curiosidad fui hasta la UTU, averigüé, faltaba muy poquito para el plazo de inscribirse, me inscribí y ahí, bueno, de alguna manera oficialicé el hecho de decir, a esto me voy a dedicar. Y después tuve la enorme fortuna... ¿Terminaste la tecnicatura? Sí, soy técnico de comunicación social y ahí tuve la suerte que cuando termino, la ORT hace un llamado para estudiantes de periodismo de la UTU para becarlos, para hacer la carrera de licenciatura. Y dije, bueno, esto que siga hasta donde dé. Claro. Y tuve la suerte de ser uno de los becados con una gran cantidad de amigos y colegas. Y bueno, y ahí seguí. No terminé la licenciatura, me faltan algunos exámenes todavía que quedaron pendientes. Pero lo cierto es que, bueno, ahí no... Lo que pasa es que también este es un trabajo y un oficio que se vive y se aprende en el día a día. Totalmente. Eso también es como una realidad. Paralelamente comenzaste a escribir tus libros. Me imagino que también eso debe haber sido como un desafío. Decir, yo... Todo bien, soy periodista, escribo un artículo, pero también quiero contar las historias que a mí me interesan. Las primeras vinculadas también con el pasado reciente de nuestro país. Es verdad. ¿Por qué esa temática te atrapó? Mira, yo soy un gran consumidor de la historia política del Uruguay, es un tema que me gusta mucho. Me gusta leer el pasado y obviamente en función del pasado lo que pasa en el presente, que a veces lo explica de alguna manera. Y lo que pasó fue que la tesis de la facultad, en la Universidad Ort, era sobre el caso Hellman, año 2000, estaba el tema muy obviamente, sobre la mesa, lo que fue la nieta de Hellman, que apareció secuestrada, Macarena, y apareció aquí en Uruguay. Y eso lo abordé para mi tesis desde el punto de vista del manejo de lo público y lo privado.
Cuando termino la tesis, la apruebo y parte del equipo docente dice, mira, acá hay un material muy interesante para publicar en formato de libro. Le saqué un poco lo académico, ¿no? Que a veces es un poco aburrido, y ese fue mi primer libro. O sea, que lo que fue la tesis se transformó en mi primer libro, y como decís vos, ahí dije, qué lindo esto de escribir, de ver materializado tu trabajo en algo que el otro vale. Es una botella al mar, ¿no? O sea, que se tira y que el otro termina leyendo, ¿no? Me imagino que el orgullo de tener un libro totalmente, propio totalmente, fue impresionante. Aparte, una amiga, Leticia, que nos está mirando también, le mando un beso grande, me dijo, me acuerdo, esa frase, mira, podrás escribir muchos libros en tu vida, pero el primero siempre va a ser el primero. Claro. Y ahí lo tengo guardadito como un gran recuerdo, año 2006, hace 15 años, imagínate. Qué divino. Sí. También escribiste sobre Selmar Michelini. Fue un libro que tuvo mucha repercusión a nivel nacional. ¿Cómo fue que hiciste la investigación? ¿Cómo te adentraste un poco en la historia de Michelini? Siguiendo un poco esto que te decía, siempre me interesó la historia política del Uruguay, y descubrí en esas idas y vueltas de lecturas que Selmar era protagonista de un hecho fundamental que cambió de alguna manera la historia del país, que fue la creación del Frente Amplio, ¿no? Y además de ser un líder muy carismático, los famosos discursos de Selmar, tanto en la Cámara de Diputados, de Senadores y a nivel gremial y político, son piezas de estudio de alguna manera, ¿no? Un personaje muy particular que vivía con mucha pasión lo que hacía, pero curiosamente descubrí que no había una biografía íntegra de su vida. Claro. Había material publicado, algunos trabajos de César Di Candia, que fue amigo de Selmar, que era más bien recogiendo parte de su historia política. Y ahí tuve una reunión con la gente de la Fundación Selmar Michelini, Cecilia, Margarita, divinas, que apoyaron mucho esta idea. Me dije, mira, hubo intentos, pero una historia completa, una biografía de Selmar hasta ahora no ha habido. Me pareció un personaje absolutamente rico para descubrir. Estuve 4 años en la investigación, obviamente accediendo al archivo de la propia fundación, pero también yendo a Buenos Aires, tuve acceso a los archivos de los servicios de inteligencia, que lo seguían primero acá y después en Buenos Aires, a Selmar, y obviamente además lo que terminó siendo esa muerte terrible, ¿no? Como víctima, de las primeras víctimas del terrorismo de Estado y el Plan Cóndor, ¿no? Porque recordemos que el Plan Cóndor se inicia en Chile a fines del 75 y a Selmar y a Gutiérrez Ruiz lo matan en mayo del 76, o sea, fue las primeras víctimas. Pero bueno, fue un libro que con el apoyo de la Fundación tuvo mucha repercusión, primero que nada porque permitía descubrir, por un lado, al Selmar político, pero también al Selmar de entrecasa. Para que tengan una idea, los televidentes tuvo 10 hijos. Entonces, imagínense lo que era... Sí, hay algunos muy conocidos porque están en el ámbito político, pero hay muchísimos más que perdimos el rastro. Y además, en el momento de su muerte, yo tuve oportunidad de hablar con los 10 y cada uno reconstruyó el recuerdo de su padre desde lugares distintos. Lindo. Marcos, el más chico, con 6 o 7 años, que ahí fue cuando matan al padre, y de pronto la más grande, incluso ya con militancia política. Entonces, fue una mirada amplia de lo que fue Selmar. Reitero, más allá de simpatías o antipatías políticas, un personaje que vivió la política al servicio del público, digamos, pero sobre todo muy, muy apasionadamente, ¿no? Qué divino. Paralelamente, bueno, obviamente continúas con tu trabajo como periodista, sobre todo en lo que era prensa escrita. ¿Cómo hacías para marcar esa diferencia, no? ¿O tu impronta estaba en las letras que quedaban en el libro y en las letras que quedaban en el diario? Bueno, en realidad era incluso en el medio también hice un poco de radio. O sea, yo siento que la comunicación es mi forma de entrar en contacto con el mundo. ¿Sí? Es lo que amo, es mi vocación absoluta. Y lo que pasaba era, el libro de Selmar, te decía, llevó 4 años yendo a Buenos Aires 2 o 3 veces, hablando con amigos de Selmar. Bueno, tuve oportunidad de hablar con Julio María Sanguinetti, con Mauricio Rosenkopf, con Jorge Valle en aquel momento me recibió, que eran muy amigos en su juventud. Y de pronto, bueno, era como que tenía un chip en la cabeza que era, bueno, a las 9, 10 de la noche, cuando mis hijas iban a dormir, ahí me ponía chip Selmar Michelini, me ponía a escribir hasta 3 o 4 de la mañana, sobre todo porque cuando uno hace algo vocacional, no se da cuenta que el reloj va pasando. O sea, totalmente. De pronto me pasaba muchas veces, me pasó 2 veces que me dormía arriba de la computadora. O sea, me desperté y no sabía dónde estaba y, bueno, estaba escribiendo durmiendo. Y mientras tanto, trabajé en El País, en El Observador, hice radio, la revista Freeway. Fui como todo el tiempo intercalando, como se dice en Uruguay, otros kioscos, ¿no? Todo, pero claro, pasa que en este mundo de la comunicación siempre tenemos que traer multiempleo porque es un poco así. Recién mencionabas a tus hijas. Sí. ¿Tenés 2? 3. 3 hijas. Sí. ¿Cuántos años tienen? Maru, 18 Maru, Lucía 14 y Julieta de 8. Están volviendo de sus vacaciones en La Pedrera, así que bueno, capaz que todavía no llegaron a mirarnos. ¿Son de leer tus cosas? Bueno, la de 18 tal vez. Mirá, lo que sí son muy fanáticas de cuando aparezco... seguramente si estuvieran en la casa estarían mirando. En la tele, ponele. Se sacan selfie, ¿no? En la pantalla y ellas adelante, como que te estamos mirando, papá. Obviamente por una cuestión de edad todavía no han sabido lo que he hecho hasta ahora, pero sí han participado, han ido a todas las presentaciones de libros que he tenido, que son 8, y cada tanto alguna me pregunta, papá, ¿estás escribiendo algo? ¿Vas a publicar algo? Queremos ir a una presentación tuya. Y yo lo que intento, más allá de
mi propio trabajo es sobre todo que lean mucho. En mi casa siempre hubo muchos libros, una de las cosas que siempre hago en cumpleaños, a veces sin motivo aparente, para la fiesta, bueno, Papá Noel y los Reyes siempre traen libros para la casa y bueno, esa es mi aspiración, que lean, digamos. Totalmente. ¿No? Claro. Ya nos vamos a meter también en tu faceta como conductor, entrevistador, en tu faceta en los medios de comunicación, sobre todo en estos, en la televisión. Pero antes de cerrar el capítulo de libros, y obviamente te voy a preguntar por el que estás escribiendo, ¿cuál te generó un mayor desafío de Mirá, estos 8? Es una linda pregunta. Alguien dijo por una vez, y yo tomo esas palabras, que cada libro es como un hijo, ¿no? O sea, que uno tiene un vínculo muy especial, por más que sean todos distintos y en momentos distintos, ¿no? Yo voy 8 libros, más o menos en 8 o 10 años. Yo creo que el de Selmar, por esto que te decía, la responsabilidad de ser la primera biografía integral de Selmar, con el apoyo de la Fundación detrás, o sea, yo sentía que no podía fallar. Tuvo una mención de honor en el Ministerio de Educación y Cultura, o sea que para mí es un gran honor, vaya el juego de palabras. Y después el otro que me dio mucha alegría fue Brindis por Pierrot, porque además de que soy un gran admirador de Jaime, tuve la enorme oportunidad, bueno, que ahora por suerte lo estamos otra vez viendo arriba del escenario, que me recibiera en su casa y estuve hablando casi como 7, 8 horas con él, repasando su carrera, deteniéndonos en cada uno de sus discos y sobre todo en Brindis por Pierrot, que fue un quiebre en su carrera y en la música popular uruguaya. Entonces, creo que desde el punto de vista de lo que significaron, además Brindis por Pierrot terminó siendo libro de oro también, o sea, el reconocimiento de la gente, ¿no? O sea, libro más vendido en el año 2019, que es lo que obviamente cuando uno hace este tipo de cosas, aspira a que el otro lea, más allá de que le guste o no, pero bueno, aspira a que haya una devolución. Entonces, esos son, te diría, los libros que más satisfacción me dieron porque hubo un esfuerzo, un compromiso, una responsabilidad que se cristalizó en un lindo proyecto después, ¿no? Qué lindo. Hablemos un poco de la televisión. ¿Cómo te llegan las propuestas televisivas en este camino hacia la comunicación? ¿Y cómo te sentís en este medio que también tiene su jeito, su forma, ¿no? Bueno, la televisión, vos lo sabés mucho mejor que yo, la llegada que tiene a la gente, ¿no? O sea, yo puedo escribir 20 libros y capaz que no paso de 3.000 personas. Apareces 3 minutos en televisión y te saludan por la calle, ¿no? O sea, yo empecé y agradezco a alguien de esta casa, ¿no? Sergio Borges y a todo el equipo de Buscadores, que ahí fueron mis primeras armas, trabajando primero como panelista invitado, después como panelista formal y después como productor, ¿no? Atendiendo todos los frentes de batalla de Buscadores y obviamente fui aprendiendo sobre la marcha y efectivamente pasó así. Habiendo escrito 6 o 7 libros en ese momento, ahí me podía saludar, qué sé yo, pero no pasaba más de eso. Habiendo hecho radio lo mismo, pero empecé a salir en Buscadores y pasaba de que la gente me decía, no sé, fui a la veterinaria con mis hijas a llevar el gato, que había que vacunarlo, había un muchacho esperando, voy a hablar con el veterinario y el muchacho me dice, vos sos el de Buscadores, ¿no? O sea, un día estaba en la Plaza Independencia esperando a un amigo y pasa una persona, se detiene, vuelve, me dice, vos sos el de Buscadores, ¿no? Y me hizo una devolución de todos los integrantes del panel, o sea, la televisión tiene una llegada, un alcance que también implica una responsabilidad, un cuidado, porque el mensaje llega a más gente, hay una responsabilidad adicional. Y bueno, como todo, fui haciendo un proceso de acostumbramiento, de estar parado delante de una cámara, de hablar y mirando al otro lado, a ese público imaginario que está en ese momento. Y después lo que pasó fue que en Canal 4, hace ya un año, trabajé primero en la parte de gráficos, en la parte de textos, en producción. En redacción. Exactamente, en la redacción. Y después lo que pasó fue que hicimos una prueba en enero del año pasado, se cumple en estos días un año, de hacer un ciclo de entrevistas a músicos nacionales, porque estábamos en pandemia, el músico no se podía encontrar con su público, ¿no? Ese circuito estaba cortado, y fue una prueba de verano que terminó siendo un año, o sea, seguimos hasta el día de hoy, y obviamente es una alegría para nosotros contribuir en aquel momento y hasta el día de hoy en la difusión del artista nacional. Después se amplió el espectro a artistas internacionales, pero sobre todo los músicos lo agradecieron mucho porque en un noticiero, horario central, un sábado de noche, que haya un espacio de 8, 10, 12 minutos de música, no estaba sucediendo habitualmente y bueno, para nosotros con el equipo de producción, Lorena, Mauri, el querido Ricky, que es obviamente de las corridas, ¿no? Porque el noticiero además tiene obviamente otro funcionamiento, otra dinámica. O sea, un equipo de trabajo muy lindo que bueno, puso a consideración del público y tanto los músicos como la gente acompañó mucho. ¿Seguís con tu blog? Sigo con mi blog, granizo.uy. Ahí es una idea de contribuir desde otro lado a la difusión del artista y de la cultura nacional. Ahí tenemos notas sobre música, sobre teatro, audiovisual. Un equipo de amigos también que esta especie de nave de los locos hace 4 años dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, donde pongamos a difundir lo que está pasando, sobre todo por la gente del interior, y Canal 5, bueno, en ese sentido llega a todo el país, que le es difícil llegar a Montevideo, desembarcar acá
que se sepa lo maravilloso que está haciendo, bueno, contribuimos también con un granito de arena, con granizo.uy. Está buenísimo que aportes tanto a la cultura. Vos ya te definís hoy por hoy como un periodista cultural, porque viste que uno al principio intenta, también te metiste en política, o sea, como que intenta ir encontrándose, pero ¿sentís que tu esencia es periodismo cultural? Sí. A ver, vos lo sabés, el periodismo en Uruguay es todo terreno, o sea, claro. Estás acá y mañana haces una nota de un accidente y al rato con un ministro, entonces es parte del oficio. Pero sí, yo me siento periodista cultural porque, lo que te decía, tuve toda una vida de lectura, o sea, a veces digo, ojalá que los días tuvieran más horas para poder leer más, y un gran consumidor de lectura, y bueno, ese rol después que fue cambiando a intentar difundir cultura nacional. Yo soy un gran defensor de la cultura nacional, obviamente en fines de la dictadura y principios de los 80, cuando vuelve la democracia, viví siendo adolescente la movida primero de canto popular y después del rock uruguayo, ¿no? Entonces iba a los recitales, fui al recital Despedida de Cero. Tenés un libro sobre eso sí, bueno, mi segundo libro fue justamente vinculado al rock post-dictadura, ¿no? Y bueno, sí me siento periodista en general, es mi oficio, mi vocación, lo amo absolutamente. Me siento un privilegiado de poder en Uruguay vivir de eso. Y además lo que te decía, lo hago con tanto cariño, tanta pasión, que si me tengo que quedar como me ha pasado hasta las 4 de la mañana escribiendo, no lo siento para nada. Y hablando de proyectos, se viene un libro muy especial, estás trabajando en él, y también tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura. Bueno, casi una primicia que comparto con ustedes. Estoy ya en la etapa final de un libro sobre Alfredo Zitarrosa. No me pongo de pie para no complicar al director, pero bueno, yo te decía antes de empezar la nota, Jaime Ross y Zitarrosa son como migrantes referentes nacionales, como los de muchos, obviamente. Y cuando terminé Brindis por Pierrot, la gente de editorial, Martín y todo el equipo me dijeron, bueno, ¿y ahora por qué vamos, no? ¿Cuál es el próximo? Yo siempre una vez que sale un libro, me doy tiempo para disfrutarlo, que bueno, lleguen las devoluciones, las críticas, que son bienvenidas también para mejorar para el próximo. Y necesidad de vuelta, bueno, vayamos por Zitarrosa. Ya hace casi 2 años que estoy trabajando y seguramente en los próximos meses ya esté saliendo, bueno, obviamente desde el homenaje, el reconocimiento de lo que fue, bueno, como han dicho más de una vez, no lo descubro yo ni lo va a descubrir el libro, pero la voz de alguna manera de la música popular uruguaya, ¿no? Qué divino. Ay, recién mencionabas el tema de las críticas. ¿Cómo te llevas con eso, con esa crítica? Las tomo... Porque viste que cuando uno se expone a que todo el mundo opine. Es parte del negocio, sabemos que esto funciona así. Las redes sociales se prestan para la crítica constructiva, el apoyo, y o también para hasta a veces el insulto. Yo cuando vienen con respeto, me ha pasado en las redes sociales, me dicen, mira, tal o cual nota, este dato está mal, esta información... Porque además somos humanos, nos equivocamos, Por supuesto señores, que sí, y bienvenido. Yo la verdad que la recibo de buena manera cuando están dichas con respeto y que intentan mejorar para la próxima. Bienvenidos sean, pero bueno, las redes sociales es un caldo de cultivo para todo, pero yo me llevo bien con eso. Bien, bueno, la gente te puede seguir disfrutando entonces en el informativo con este ciclo de músicos nacionales. Puede leer cualquiera de tus 8 libros. ¿Estás en radio ya lo estás haciendo? No. Porque estuviste en Radio Nacional. Claro, estuve en Radio Nacional y seguramente con los amigos de Los Locos Radio, que hicimos una cosa muy linda el año pasado, seguramente retomemos, pero bueno, en las próximas semanas capaz que hay novedades de eso. La verdad que un gusto charlar contigo, un apasionado de la comunicación, así que a mí me encanta eso, porque yo también disfruto de esto de un lugar bien vocacional, así que encontrarme gente que esté con la misma vibra me parece buenísimo, y a seguir laburando, a seguir trabajando, generando cosas. Me encanta siempre charlar contigo. Nos vamos